curando las heridas. Bienvenidos entonces al estudio del día de hoy. Se cuenta que en Madrid un padre deseaba reconciliarse con su hijo que había salido de casa después de una discusión sin dar noticias. Hacía ya algunos días que el hijo estaba ausente y este padre quería encontrarse con su hijo, reconciliarse con su hijo. Así que decidió poner un aviso, un anuncio en el periódico de la ciudad, en el más importante de la ciudad. Y el anuncio decía, Paco, si me perdonas, te pido que te encuentres conmigo en la plaza, enfrente de la estación, mañana al mediodía. Atentamente, tu padre. Había en la plaza, en el lugar donde había citado, casi 800 muchachos jóvenes llamados Paco. Todos ellos intentando reconciliar y reconstruir las relaciones rotas con sus padres. Yo no sé si esta historia es real, pero lo que sí sabemos es que hay una multitud de personas que necesitan restaurar las relaciones en el hogar. Muchos de nosotros vivimos con heridas profundas, heridas que nos aprisionan y parece que no tienen solución. En realidad necesitamos libertad, pero la pregunta surge para nosotros en esta mañana. ¿Dónde podemos encontrar libertad? ¿Dónde podemos encontrar esa condición que nos permita o nos ayude a sentirnos realizados como personas y como familia? La primera pregunta de esta sección, usted y su familia, dice así: ¿cómo podemos enfrentar las heridas que nos causan? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La pregunta: ¿cómo podemos entonces enfrentar las heridas que nos causan? Solamente con amor. Solamente con amor podemos enfrentar esta situación. Vamos a la pregunta número 2. Dice la pregunta, Jesús contó una parábola. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 34. Esta parábola ilustra lo que es el perdón. La pregunta dice, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de la parábola? Vamos a leer entonces lo que dice esta parábola. Dice allí, entonces se le acercó Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si analizamos la parábola, luego nos presenta la parábola de los 2 deudores. Y el Señor Jesús dice, por lo cual
El reino de los cielos es semejante a un rey. Este rey quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Primera lección: quien no entiende el perdón que Dios concede, nunca aprenderá a perdonar. Mateo capítulo 18, versículo 32 al 34, en la última parte de la parábola dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que te debía. La segunda lección que encontramos aquí es que la clave para el verdadero perdón es dejar de concentrarse en lo que otros nos hicieron. En la parábola, el versículo 26 y 27 dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagué todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Nosotros también debemos comenzar a mirar lo que Dios es capaz y quiere hacer por nosotros. La tercera lección que encontramos en la parábola dice que cuando no perdonamos, por más perjuicios que se pueda tener, el mayor perjuicio es vivir mal consigo mismo y con sus sentimientos. Debemos aprender a perdonar así como Dios nos perdona. Una lección más: el perdón lleva tiempo y trabajo. De ahí que la lección es que perdonar involucra reconocer y lidiar con la forma en que usted
fue herido. Optar por no vengarse. Debemos entender que el perdón es un recurso psicológico y social que regula las relaciones humanas. Como dice John Berex, no perdonar es mantener el papel de víctima, lo que no permite el crecimiento, no permite el crecimiento en los diferentes aspectos de nuestra vida. No perdonar realmente va a traer consecuencias tristes y graves en tu propia existencia. Vamos ahora a las preguntas que tiene relación con tu familia y Dios. La primera pregunta dice, ¿cómo era la tierra cuando salió de las manos del Creador? Génesis capítulo 1, versículo 31 dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Cómo era la tierra cuando salió de las manos del Creador? Entonces allí tú puedes poner el texto bíblico o responder, era bueno en gran manera, bueno en gran manera, porque todo lo que hace Dios es bueno. La segunda pregunta dice, ¿cómo quedó después del pecado? Génesis capítulo 3, versículos 6 al 19. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo quedó entonces la tierra después del pecado? Todo cambió. Podemos resumir la respuesta allí. Todo cambió. Pon tu respuesta, por favor. ¿Qué otras consecuencias trajo el pecado? Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 23. El texto bíblico dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué otras consecuencias trajo el pecado? Y ahí está la respuesta, la muerte. La muerte es la consecuencia final del pecado. Podríamos decirlo, la consecuencia natural del pecado. Todo ser que peca morirá. Toda persona que se aparta de la fuente de vida que es Dios morirá porque se apartó de los caminos del Señor. El primer pecado consistió en la desobediencia a Dios. Y esto ocurrió cuando Adán y Eva estaban lejos el uno del otro, como dice Génesis capítulo 3, versículo 1. El distanciamiento de la pareja también provocó acusaciones. Cuanto más cerca estén uno del otro,
mejor sabrá enfrentar las dificultades la pareja. Cuanto más se alejan uno del otro, entonces más posibilidad de errores habrá en la familia. Es necesario que la familia esté unida. Es necesario que la pareja esté unida. Cuanto más unidos estén, mayor posibilidad de enfrentar con éxito las dificultades en el hogar. Cuanto más distantes estén, más problemas habrá. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Qué se necesitó para restaurar el desequilibrio generado por el pecado? Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La pregunta es, ¿qué se necesitó para restaurar el equilibrio generado por el pecado? Se necesitó la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, cuya sangre fue derramada como señal o como símbolo, testimonio del gran amor de Dios por el ser humano, y su muerte pagó nuestra muerte para que los pecados sean perdonados. Cristo vino a morir por ti y por mí para sanar las heridas que el pecado causó en la humanidad. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué podemos hacer por los demás? Lucas capítulo 6, versículo 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Hay personas que nos ofenden. Hay personas que tratan mal a sus semejantes. La pregunta es, si alguien nos ofende, ¿qué podemos hacer? Y la clave o la respuesta allí es perdonar. Al perdonar a los demás, tú podrás experimentar la libertad del perdón divino en tu propia vida. Si alguien te agredió, si alguien te ofendió, si alguien te trató mal, si alguien fue injusto contigo, la mejor experiencia que tú puedes tener es perdonar. Vamos a la sexta y última pregunta de esta lección. Dice, una vez perdonados, ¿cuál debería ser o cómo debería ser nuestra vida? Según de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo debería ser entonces nuestra vida? Todo debe ser nuevo. Perdonamos y volteamos la página para comenzar a escribir una vez más o reescribir nuestra historia. Así que necesitamos perdonarnos a nosotros mismos en primer lugar en nuestras vidas y perdonar a nuestros semejantes. Y en Cristo tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo. Alabado sea el Señor y nuestra gratitud por el gran amor de Dios desplegado en favor nuestro a través de Jesús. Hoy tú debes agradecer al Señor y pedir que Él venga a tu corazón y disponer en tu mente el saber perdonar como Cristo también nos perdonó nuestras deudas. Vamos a terminar este estudio tomando una decisión.
Lee, por favor, esta decisión. Di, quiero vivir la libertad del perdón de Cristo en mi vida. Deseo ofrecerle este perdón a mi familia y a alguien que me ha lastimado. Quiero recibir también el perdón de Jesús en mi vida. Esta es mi decisión. Si tienes tu lapicero en algún lugarcito allí donde está esta cita en el curso que tienes en tu mano, firma allí en señal de compromiso con esta decisión y que tu decisión esté marcada para poder experimentar la libertad del perdón que Cristo te ofrece y también experimentar el perdonar a las personas que te ofenden. Vamos a compartir contigo una cita para que reflexiones. Palabras de vida del Gran Maestro, página 195. La cita dice, nosotros mismos debemos todo a la abundancia de gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectuó nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia también a otros. Hoy hemos estudiado y hemos aprendido que Jesús quiere sanar nuestras heridas. Entrégale tu vida a Jesús, tu confianza a Él y deja que Él llene tu vida. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, mostrarnos que el pecado ha abierto heridas, muchas de ellas profundas en nuestro ser, porque nos hemos apartado de ti. Gracias por mostrarnos que también llevamos heridas por las ofensas que hemos recibido de otras personas, muchas veces en nuestra propia familia, en nuestra propia casa. Pero también nos has mostrado que en tu inmenso amor, tú, no importa sea la situación, no importa nuestra condición, estás dispuesto a perdonarnos nuestras ofensas y nuestros errores. Y nos invitas a poder desplegar esa misma acción de redención hacia las personas que nos ofenden. Hoy queremos librarnos del peso, del resentimiento, de la ofensa y de la culpa. Hoy queremos pedirte perdón y te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos des un espíritu perdonador hacia otras personas. Perdonar a las personas que nos dañaron, que nos ofendieron, que nos lastimaron, para poder experimentar la verdadera libertad y el amor y la paz que tú ofreces. Ven a nuestro corazón, quédate con nosotros y que tu perdón sea una experiencia hoy y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas siempre experimentar el perdón. Y así como Dios te perdona, tú perdones a las personas que te ofenden. Luego de este tema vamos a dar algunas reflexiones para que tú puedas meditar también al final. Dios te bendiga. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará.
con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará.